Espera. 5 cuadros. Es que está... Según la primera ley de Newton, la ley de la inercia nos dice que para que un cuerpo se empiece a mover o deje de moverse, es necesario que se aplique una fuerza. En el caso de que algo no esté moviéndose y lo empecemos a mover, pues es muy comprensible. Pero algo que ya se está moviendo y que se detiene, por ejemplo, esa silla que acaba de aventar, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué detiene? ¿Por qué se detuvo la silla? ¿Se detendrá igual si en lugar de ser esta superficie fuera una superficie de mármol recién pulida o si fuera una lija? No, se detiene más rápido después. ¿Qué es lo que detiene a ese objeto? La fricción. Vamos a hablar sobre la fricción. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento la vamos a reconocer con una letra F minúscula. Dice, siempre que se intenta desplazar un objeto sobre otro, obviamente pues tiene que estar en contacto, se presenta una fuerza que se opone a ese deslizamiento. A esa fuerza se le llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta fuerza es paralela a las superficies, aparece ahí en las superficies en las que se están tocando y siempre va en contra del movimiento, nunca puede ir a favor. Por ejemplo, ahorita que aventé la silla se mueve para allá, el rozamiento viene para acá. Si yo lo hubiera lanzado de aquí para allá, el rozamiento venía para acá, en la superficie. Es una fuerza que no se ve, no es algo que tú llegues y hagas ahí, sino que existe ahí entre esas superficies. Aquí tengo unos dibujitos, dice. Por ejemplo, aquí tengo una superficie y tengo un objeto azul. La fricción aparece justo aquí, en la superficie de contacto entre estas superficies. No, para cuando hagamos problemas y cosas de esas, pues no la voy a representar aquí porque no se vería. Entonces siempre la ponemos un poquito más arriba, aunque realmente es aquí. Aquí tengo el otro ejemplo. Tengo yo un objeto al cual le aplico una fuerza para moverlo hacia este lado. Entonces la fuerza de fricción aparece para allá. Fíjate bien cómo la fuerza que yo aplico la pongo con F mayúscula y la fuerza de fricción la pongo con F minúscula. Si el objeto, yo le aplico una fuerza para que se mueva hacia allá, entonces la fuerza de fricción aparece hacia acá. Acuérdense, realmente es aquí, pero la ponemos arribita para que se vea. La fuerza que se aplica con F mayúscula y la fuerza de fricción con F minúscula. ¿Por qué existe esa fuerza de fricción? ¿Cuál es la base de la fuerza de fricción? Bueno, si nosotros tuviéramos una lupa y agarráramos aquí en este circulito una lupa y le hiciéramos así gigante, veríamos esto. Todas las superficies, por muy lisas que nosotros las veamos, siempre tienen imperfecciones. Si tú tienes ahí en tu casa un espejito de esos que hacen grandes las imágenes para cuando están ahí las mujeres arreglándose y todo el rollo, pues te acercas y ves que se amplía tu cara y empiezas a ver, por muy lisita que tengas la piel, ves imperfecciones. Esas imperfecciones del piso con las imperfecciones del objeto, pues cascan. Entonces, por ejemplo, aquí hay un hoyito, aquí hay una onda así, entonces pum, pone ahí. Para moverla, entonces, tienes que vencer esas imperfecciones. Y esa es la base de la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción depende de dos cosas. Número uno, ¿qué tipo de superficie? Obviamente, es diferente si tratamos de mover un objeto sobre un piso de mármol recién pulido a otro que queremos mover sobre una lija o sobre la calle, sobre el pavimento o sobre arena. Obviamente es diferente. Tú avientas una pelota de boliche y corre muy fácil, pero si avientas una lija en el pavimento, pues no corre tan fácil. Entonces, depende de qué superficie sean, la fricción va a ser mayor o menor. Eso se toma en cuenta con algo que se llama el coeficiente de fricción. Cada superficie tiene su coeficiente de fricción y normalmente es un dato ya, está en los libros y todo, que si es cemento pulido con madera, el coeficiente vale tanto, que si es esto con esto, el coeficiente de fricción vale tanto.
La otra cosa de la que depende la fricción, el otro factor, es el peso del objeto. Es mucho más fácil mover un objeto ligero que uno que está pesado. Como que los pesados, o sea, se aplastan más contra el piso por esto que está aquí. Entonces es mucho más difícil mover un objeto pesado. Aparece una fuerza de reacción del piso, ¿verdad?, que nosotros le vamos a llamar la fuerza normal. Ahorita vamos a platicar sobre eso, que es la fuerza normal y qué es el coeficiente de fricción y todo eso. Pero bueno, estos son los dos factores de los que depende la fricción. La fricción tiene muchos efectos positivos. Por ejemplo, gracias a la fricción nosotros podemos caminar. Si no existiera la fricción de nosotros, de nuestros zapatos con el piso, no podríamos caminar, nos resbalaríamos, haríamos esto, estaríamos como si tratáramos de caminar, por ejemplo, sobre hielo. Ven que es muy difícil porque el hielo pues tiene muy poca fricción. Gracias a la fricción podemos escribir, las plumas, los lápices, todo. Gracias a la fricción dejan su marca. Si no tuviera fricción, seguiría y no dejaba nada. Gracias a la fricción podemos, por ejemplo, frenar en el carro. Si no existiera la fricción, tú frenas en el carro, te irías, cuando traes las llantas muy lisas, pues le sigues quién sabe hasta dónde. Pero si trae buena fricción, se para rápido, etcétera. Y también pues tiene efectos no tan positivos, tiene efectos no negativos, digamos, pero no tan positivos. Por ejemplo, pues los lápices, las plumas y todo se gastan, las suelas de los zapatos se gastan, las llantas de los carros se gastan. Por ejemplo, en los motores de los carros, ya ves que le tienes que echar aceite al motor del carro. ¿Para qué crees que es el aceite? Es para que la fricción entre los fierros, cuando hay interacción ahí en el motor, pues no se gasten tanto o tan rápido, pero sí se gastan. La fricción también produce mucho calor, por eso cuando le hacemos así se nos calientan las manos, podemos incluso hasta prender fuego con eso, pero también por el calor pues echan a perder muchas cosas con la fricción. Entonces la fricción tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. Existen dos tipos de fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática, que aparece cuando aún no se inicia el movimiento, y la fuerza de fricción dinámica, que aparece cuando ya hay movimiento. Se le llama dinámica o cinética. Para diferenciarlas, la fuerza de fricción estática la vamos a poner con una F minúscula y una S, y la fuerza de fricción dinámica con una F minúscula y una K. ¿Cómo está eso de que cuando todavía no se mueve y ya se movió? Yo creo que todos en algún momento hemos tratado de mover un objeto pesado. Por ejemplo, si nos llega una lavadora nueva a la casa, un refri o algo, muévelo, ponlo en la cocina. O un sillón, vamos a suponer este sillón que está aquí. Yo lo voy a mover. Voy a tratar de moverlo hacia allá, ¿Sí hay espacio? Sí. Okay, ahí estoy aplicando una fuerza hacia allá, pero todavía no lo muevo. ¿Por qué no lo puedo mover? Por la fricción estática. La fricción estática es la que impide que lo mueva. Pero en el momento en que yo lo muevo, ahora se llama fricción dinámica o cinética. Fricción estática todavía no se mueve. Fricción cinética ya se está moviendo. Esos son los dos tipos de fricción. Estática con S y dinámica con K. Vamos a hablar de cada una de esas rápidamente. La FS o fricción estática va cambiando su valor para mantener el equilibrio. Por ejemplo, si yo le aplico a este sillón una fuerza pequeña hacia acá, digamos de 1, le voy a aplicar 1 para acá, ¿de cuánto será la fricción estática? Pues de 1. No puede ser mayor porque se movería para allá, ¿verdad? Eso es imposible. Si le aplico 2, todavía no lo puedo mover. ¿De cuánto es la fricción estática? De 2. ¿Cómo sé que vale 2? Porque está en equilibrio. Le aplico 2 para acá, tiene que haber 2 para allá para que no se mueva. 3, 4, 5 y todavía no se mueve. Todas esas son fricciones estáticas. Hasta que llega el momento en que ya lo muevo y ahí ya no es estática, es cinética. Entonces, la fricción estática va cambiando su valor para mantener el equilibrio. O sea, que esté en reposo. Hasta que llega a un valor máximo.
que es cuando ya no lo logra, ya empieza a moverse el objeto. Y entonces se inicia el movimiento. En ese caso aparece la FK. La FK no va cambiando, esa siempre es igual. La única que cambia es la FS. La FK mantiene su valor. Digo, si es la misma superficie, claro que si cambian de superficie, pues ya es otro rollo. Aquí tengo unos ejemplitos, mira. Tengo una fuerza aplicada pequeña, no hay movimiento. Una fuerza pequeña, la fuerza de rozamiento estática es pequeña. Todavía no hay movimiento. Fuerza grande, fuerza estática, fuerza de fricción estática grande, pero todavía no hay movimiento. Y cuando ya hay movimiento, la fuerza esta tiene que ser mayor, a la fuerza de rozamiento. Esta ya no cambia, la FS sí. La fuerza estática máxima, es decir, la que ocurre un momento antes de que empiece a moverse, la que es cuando todavía está en reposo, siempre es mayor que la fuerza dinámica o FK. Esto se puede comprobar cuando, como les digo, tratamos de mover algo que está muy pesado. Por ejemplo, la lavadora, y así, y haces un chorro de fuerza. Y de repente ya la empiezas a mover y como que te relajas y te la llevas más fácil. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado eso. Necesitas hacer un chorro de fuerza para empezar a moverlo, pero una vez que ya lo vas moviendo, ya como que es más fácil, te la llevas más tranquila. Eso es porque la fuerza estática máxima para empezar a moverlo es mayor que la FK, que ya no cambia. Aquí tengo, fuerza estática máxima es mayor que la fuerza dinámica. Esa es la fuerza de fricción y se calcula multiplicando el coeficiente de fricción, el que depende de las superficies, por la fuerza normal, que es la reacción al peso del objeto. Vamos a platicar un poquito sobre esa fuerza normal para que vean cómo se calcula ya ahora sí el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de fricción es la que aparece cuando un objeto se desliza sobre otro y tenemos dos fuerzas de fricción o rozamiento. La FS, que es la fuerza de fricción estática que ocurre cuando el objeto todavía no se empieza a deslizar sobre otro, y la FK, que es la fricción de cinética o dinámica, que es cuando ya se está deslizando. Estas son las ecuaciones para calcularlas en su caso. La que casi siempre vamos a usar es la dinámica. Es la que se usa un poco más porque es cuando nosotros estudiamos más bien el movimiento de los cuerpos. Pero bueno, aquí están lo que quiere decir cada una de esas cosas. Fs es la fuerza de fricción estática, se mide en newtons. Fk, fuerza de fricción dinámica o cinética en newtons. Esta es una letra griega que ya la hemos usado en varias ocasiones, es la μ. μs es el coeficiente de fricción estático y no lleva unidades. Simplemente un número, normalmente es entre 0 y 1. O sea, siempre vale 0.1, 0.2, 0.3, etc. μk es el coeficiente de fricción cinético, también lleva sin unidades y también es entre 0 y 1. Y n es la fuerza normal, que es la reacción al peso, y también se mide en newtons. Vamos a hablar de la fuerza normal porque esa es la que un poquito más causa movimiento ahí al momento de resolver problemas. La fuerza normal, bueno, primero que nada nos vamos a lo que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción del mismo tamaño pero en sentido contrario. Todas las fuerzas que se apliquen sobre un objeto siempre van a tener una reacción hacia el otro lado. Si nos acordamos, nosotros estamos aplicando una fuerza sobre la superficie. Esa fuerza se llama peso. Entonces la superficie nos regresa una reacción, en este caso, al peso. ¿Sí? Pero depende mucho de cómo estemos ahí. Por ejemplo, hay varias situaciones en las que se requiere calcular la normal para la fuerza de fricción. Por ejemplo, si se encuentra sobre una superficie horizontal el objeto. Por ejemplo, sin fuerza vertical externa. Aquí tengo yo un objeto sobre una superficie horizontal, tiene su peso, entonces la superficie le regresa a la normal. ¿Qué pasaría si no le regresara a la normal? Pues simplemente, si no tiene capacidad de regresarme, pues me hundo. Pero como sí tiene la capacidad, pues yo aquí no me hundo. Entonces, en este caso, la normal es igual al peso. Si tengo una fuerza externa
hacia abajo, entonces yo voy a estar más pegado al piso, por lo tanto la normal va a ser más grande. Sería el caso, por ejemplo, de que yo estoy aquí parado. Mi peso se le está aplicando al objeto, a la superficie. Pero si agarro otro objeto, entonces ahora es mi peso más este objeto el que se le está aplicando al piso. Entonces el piso me tiene que regresar más. Y entonces, ahí en ese caso, la normal sería el peso más la fuerza esa extra que le estamos poniendo. Si la fuerza externa vertical va hacia arriba, sería el caso el que alguien me alivianara mi peso. Por ejemplo, si alguien viene, yo me pongo aquí así y llega una persona aquí y otra aquí y me sostienen hacia arriba. Entonces, la fuerza que yo le estoy aplicando al piso pues es menor porque lo están alivianando estas dos personas. Entonces, para calcular la fuerza normal, en ese caso sería el peso menos la fuerza aplicada hacia arriba. Y por último, si el objeto se encuentra sobre una superficie inclinada, sobre una bajadita o subidita, entonces aquí tenemos la situación. Este es el objeto con un peso. El peso siempre va vertical hacia el centro de la Tierra, acuérdense. Entonces, este peso lo hacemos como vectores y lo descomponemos en sus dos proyecciones, uno que va para acá y uno que va para abajo. Iría aquí, pero yo lo puse acá. Entonces, el ángulo de inclinación de la superficie se repite aquí. Entonces, para calcular este, que es el opuesto, es lo que vale el vector, o sea, W, por el seno del ángulo. Y el que va aquí es el peso por el coseno del ángulo. Y entonces la normal sería igual a esta, porque reacciona a este. La normal sería el peso por el coseno del ángulo. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un problema en el que vayamos a incluir la fricción, tenemos que ver si todavía no se mueve, si ya se movió. Una vez que lo tenemos, entonces, vamos a suponer que ya se está moviendo. Es μk por n. El μk normalmente es un dato que viene en el problema. El coeficiente es de tanto, pum, ahí está. Y para calcular la normal, entonces tenemos que leer bien el problema o ver el dibujito si es que no lo dan y ver en cuál situación de estas caemos. En cualquiera de estas situaciones que caigamos, ya nomás agarramos y aplicamos la fórmula que les estoy poniendo aquí y con eso podemos calcular la fuerza de fricción. Espero que les haya quedado claro y pues aquí seguimos a ver qué onda.